Ya está con nosotros Daniel Mendoza, asambleísta por Manabí del movimiento Mejor Alianza País. Buenos días, legislador. Buenos días, Lenin. Un gran saludo a todos los ecuatorianos. El presidente de la República remitió a la Asamblea la terna con los nombres de los candidatos para ocupar la vicepresidencia de la República. El hecho de que no haya ningún adherente, afiliado, integrante, simpatizante de Alianza País, ¿afectó las expectativas del bloque? Posiblemente existan asambleístas que hayan esperado que el presidente incluya algún nombre de algún militante del movimiento Alianza País, pero una vez más queda ratificado que el presidente Lenín Moreno está en sintonía con los intereses nacionales y él ha demostrado que efectivamente es el presidente de todos los ecuatorianos, no necesariamente es el presidente de una organización política. Efectivamente, él es militante y preside una organización política, pero él debe trabajar pensando en los más altos intereses de todo el país, de todos los ecuatorianos. Por eso me parece acertada la decisión tomada por el presidente en el sentido de crear y conformar una terna de 3 hombres, o sea, 2 hombres y una mujer, que cumplen a cabalidad con lo que el país en este momento está necesitando. El país requiere precisamente que se dinamice la economía, requiere que se genere empleo, requiere que se mejore la imagen que se proyecta del Ecuador hacia la comunidad internacional y por lo tanto la nueva vicepresidencia tiene que recaer en el mejor perfil de los 3 que el presidente ha remitido en este momento a la Asamblea Nacional. Tenemos la oportunidad de nosotros como asambleístas también demostrar con nuestro voto justamente ese compromiso con el Ecuador. Me parece también que hay una intención implícita en la conformación de la terna al momento que el presidente envía los nombres en el orden en el que lo ha hecho. El economista Otto Sonnenholzner pues evidentemente recoge todos estos elementos y presenta un escenario esperanzador al Ecuador en el momento en el que tenemos precisamente un joven de 35 años de edad preparado en economía internacional que garantiza que efectivamente nosotros vamos a tener la oportunidad de corregir todos estos errores del gobierno anterior y proyectar al Ecuador hacia el mundo, abrirnos hacia la inversión extranjera directa, porque efectivamente hoy es necesario precisamente pensar distinto, ya que no se goza de la abundancia económica que se despilfarró en el gobierno anterior. Pero Daniel, sí llama la atención que ni uno de los 3 nombres corresponda al proceso de la revolución ciudadana, y llama la atención porque durante 10 años nos dijeron que los mejores hombres y mujeres de la patria se pertenecían a este proceso y a la hora de la hora, ni uno. Habría que revisar quién dijo eso. En todo caso, me parece que en toda organización política existen buenos elementos y malos elementos. Alianza País sigue siendo la primera fuerza política del Ecuador y el presidente Lenín Moreno es un presidente que responde a los más altos intereses de todo el Ecuador. Es un presidente progresista, es un presidente que piensa precisamente en los derechos de los más necesitados, de los menos atendidos. Somos un gobierno que entiende eso, pero en todo caso, en este momento la terna no necesariamente tenía que pasar por la lógica política. Me parece que la lógica en realidad debe ser una lógica de desarrollo económico en donde el Ecuador hoy más que nunca requiere de dinamizar nuestra economía y generar empleo. Pero desde esa lógica no observamos a nadie ni siquiera de la tendencia de izquierda. Repito, es que acá hay que un poco recoger las palabras del mismo Papa. Las ideologías, si eres de izquierda o eres de derecha, en realidad no le sirven a la gente. Acá se trata de tener resultados. Y en ese sentido, el presidente Lenín Moreno ha demostrado una vez más ese compromiso que tiene con todo el Ecuador. Él lo viene repitiendo, este es el gobierno de todos los ecuatorianos, el presidente es el presidente de todos los ecuatorianos y por lo tanto la terna conformada por el economista Otto Sonnenholzner a la cabeza, por supuesto que responde a los intereses nacionales y por eso desde la Asamblea Nacional esperamos ser convocados, entiendo que para el próximo día martes, y poder con nuestro voto demostrarle al país el compromiso que tenemos. ¿Cuáles van a ser los criterios de selección que van a utilizar ustedes en Alianza País? ¿Van a votar por el primero de la terna? ¿Van a analizar los currículums, las hojas de vida? ¿Cómo definen por quién votar? Evidentemente se están valorando los perfiles, me parece que los 3 ciudadanos que conforman la terna pues recogen las condiciones idóneas para ocupar la vicepresidencia, pero también hay una situación implícita en la conformación y en el orden de la terna, por lo tanto creemos, y lo digo esto como asambleísta y como coordinador del bloque, creemos, muchos de los compañeros, que efectivamente acoger esa sugerencia por parte del presidente es lo que nos corresponde como Asamblea Nacional y como bloque. El economista Sonnenholzner ya ha recibido apoyos de diferentes sectores, tanto sociales y políticos, y nos corresponde a nosotros también, como bloque, como bancada, hacer lo propio.
Si lo plantea de esa manera, entendemos entonces que habrá una votación orgánica por el primero de la terna. No es que va a quedar esto a criterio de cada uno de los legisladores para que voten por quien le parezca el mejor candidato. No hemos tenido aún una reunión de bloque sobre este tema. Hemos conversado, pues obviamente, en los pasillos y en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y repito, esta es una oportunidad más de demostrarle al Ecuador que tenemos ese compromiso con las necesidades ciudadanas. Acá en realidad no cabe el cálculo político, no cabe tampoco la agenda partidista, lo que cabe es un compromiso con el Ecuador, la construcción de un mejor Ecuador, que también es un gran reto para quien sea el futuro vicepresidente o vicepresidenta del Ecuador, porque efectivamente se requiere de un trabajo en equipo. El presidente de la República no puede hacerlo solo, el vicepresidente o vicepresidenta de la República tampoco podrán hacerlo solos. Este es un compromiso de todos los sectores, económicos, políticos, sociales, empresariales. Es necesario dejar de satanizar el empresariado. Este es el momento de trabajar todos como un gran equipo para sacar adelante el Ecuador. Estaríamos ante un eventual vicepresidente de concertación, ¿no? Respaldado por el oficialismo, por la oposición, por... Lo cual le hace bien al Ecuador, más aún en un momento en el que es necesario, repito, este trabajo en equipo para perseguir esos grandes objetivos que hoy son necesarios para las nuevas generaciones. Incluso el hecho de que quien encabeza la terna sea un joven de 35 años es también un mensaje positivo para todo este segmento de la población, que somos mayoría, de que tengamos representación también en el Ejecutivo. No basta con la representación de los jóvenes en la Asamblea Nacional, que está bastante bien reconocida, sino también en el Ejecutivo, y el presidente hace muy bien, es una decisión acertada, en recuperar también la confianza de este segmento poblacional, que es muy importante para la dinamización de la economía ecuatoriana. Y con esto se le echa tierra al tema de María Alejandra Vicuña, que era tan grave, que se la debía enjuiciar políticamente, pero como renunció, ahí queda todo. Bueno, las entidades y las diferentes instituciones deberán continuar con sus procesos. La Administración de Justicia pues es independiente. Ese ha sido un gran logro de este gobierno. Y el control político, que efectivamente es nuestra competencia, lo dije en su momento, exhortábamos públicamente a las entidades para que se designe de manera inmediata a esa Corte Constitucional, porque esa es nuestra competencia, control político. Y mientras ella, María Alejandra, era vicepresidenta, nosotros debíamos ejercer ese control político y procesar un juicio político, como lo mencionaron algunos asambleístas en el Pleno. Acabo de conversar hace poco con el asambleísta Villamar, entiendo, han decidido no presentar ya el juicio político, producto de que existe una clara diferencia entre el artículo 129 y el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador. Reconozco como asambleísta que quizás ahí hay una necesidad de una enmienda, porque para los funcionarios de rango ministerial sí cabe enjuiciar políticamente hasta un año posterior al cese de sus funciones. Sin embargo, para presidente y vicepresidente, eso no lo permite la Constitución, y en derecho público solamente podemos hacer lo que está establecido, lo que está escrito. Por lo tanto, ahí cabría una enmienda, habría que valorarlo dentro de la Asamblea Nacional para que se permita a futuro enjuiciar políticamente a presidentes y vicepresidentes, aun cuando ya no estén en funciones. En este caso, eso no se puede procesar, y más aún que no se cuenta todavía con una Corte Constitucional, que en el caso del presidente y vicepresidente se requiere un dictamen favorable. ¿Se salvó la ex vicepresidenta entonces? Digamos, a nivel de juicio político, a nivel de control político, nosotros hemos agotado las diferentes instancias, pero la Administración de Justicia deberá actuar. Eso es un proceso que deberá continuar. Aquí no se trata de emitir criterios como se salvó o no. Yo discrepo mucho con, por ejemplo, lo que decía el señor Páez en la entrevista anterior, porque primero no se ha archivado ningún juicio político, porque efectivamente no se presentó, y nosotros como Asamblea Nacional estamos respondiendo a los intereses nacionales. Debemos esto ya cerrarlo y avanzar a lo que nos corresponde, generar las leyes necesarias para que el Ecuador, los ecuatorianos se sientan bien representados por la primera función del Estado. Pero usted dice, a ver, que quede en manos de la justicia y que ellos hagan su trabajo, pero la justicia, mire, sentencias en firme, no hay ni una. Bueno, es que hay siquiera en contra de Jorge Glass. Estimado Lenin, hay que defender siempre el debido proceso. Acá no se trata de hacer las cosas al apuro, se trata de actuar precisamente garantizando el derecho constitucional de todos los ecuatorianos. No es justicia. De todos, por supuesto, pero hay que garantizar también el derecho constitucional de todos los ecuatorianos a defenderse. Me parece que en ese sentido la ex vicepresidenta pues tiene hoy el espacio suficiente para poder ejercer su legítimo derecho a la defensa, y la justicia, de manera absolutamente independiente, deberá continuar con el proceso respectivo y llegar a una determinación final. Hablando de independencias, una comisión independiente que se encargue de luchar contra la corrupción y la impunidad. Hay que valorar realmente el tipo de mecanismos que hay que utilizar en el Ecuador para que se transparente absolutamente todo. Ese es un compromiso
que empieza con el presidente de la República y continúa con todo el sector público y también con el sector privado. Debemos nosotros entender que el combate contra la corrupción en realidad es un compromiso de todos los ecuatorianos, no es una enfermedad exclusiva del sector público, también hay corrupción en el sector privado. Por lo tanto, me parece que una comisión de un organismo internacional es una opción válida, que hay que valorarla, pero hay que entender el proceso que estamos nosotros también llevando como país, como gobierno. Se han emprendido grandes medidas que han ya obtenido resultados, se ha transparentado mucho, pero falta todavía mucho por construir. Nosotros venimos defendiendo también el hecho de que, por ejemplo, las grandes inversiones que se han hecho en el gobierno anterior todavía requieren que se transparenten. Hay muchas cosas que no han salido a la luz y recién hace poco hemos visto cómo, por ejemplo, temas como Coca-Cola Sinclair o Tuachi Pilatón siguen generando problemas. Todo debe transparentarse. Yo no me cierro a que quizás la conformación de esta comisión sea una opción válida, pero debemos valorarla en las instancias respectivas. Una opción válida y además una oferta de campaña. Daniel Mendoza, asambleísta de Mejor Alianza País, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín.